Buenas noches, mi nombre es Paula Andrea Jiménez Chagüesa. Mi tema de día de hoy es hablar qué es la Constitución. Para mí la Constitución es el documento que establece los derechos, deberes y las bases del funcionamiento de un país, que garantiza para que cada persona tenga protección y oportunidades iguales. Esto es importante para que las personas aprendan a convivir y a aprenderse a defender y a conocer de ella para vivir en una sociedad estable y democrática respetada. ¿Qué es un derecho? Desde mi punto de perspectiva, son las garantías que nos permite vivir con dignidad, libertad y respeto. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la educación o a la libertad de expresión son como la herramienta que nos aseguran un trato justo y que nos ayudan a construir una sociedad más humana y solidaria. ¿Qué es un deber? Desde mi punto de perspectiva, el deber es el compromiso que asumimos para actuar de manera justa y colaborar para que todos vivamos mejor. Respetar las leyes, cuidar el medio ambiente, cuidar también a quienes lo necesitan. Cumplir con los deberes de que la manera de que la comunidad esté basada porque es el respeto y la empatía. Es una responsabilidad que tenemos para contribuir en el bienestar de los demás y de la sociedad en general. Como énfasis de las lecturas de la Constitución, los derechos y deberes, se ha visto que en otros países sí se hacen escuchar, se hacen respetar, se hacen ver y no se dejan callar. Nuestra Constitución debe ser aplicada de la misma forma, ya que en otros países debería ser con todos los derechos, sin que nadie nos interponga en la libre expresión, la libre opinión y la libertad de asumir una constitución con toda de la ley. Por ejemplo, del país que yo más he admirado, de los países que me hablan la lectura, de Ecuador, Bolivia, y siempre he dicho un ejemplo de que cuando tenemos, no importa la nacionalidad, nuestros derechos por ser diferentes, siempre en la Constitución hay un régimen que nos manda y nos deja para ser libre de que podamos hacer de ella, pero con respeto. En el poder del presidente Correa, Rafael Correa, expresidente de Ecuador, él decía que todo ciudadano debe tener su libre de oportunidad y respetar tanto culturas, religión y sociedad. Los ecuatorianos son uno de los más admirados porque ellos, cuando son sus derechos, se hacen escuchar, se hacen respetar y no se dejan callar. Salen lo que nunca les gusta, lo hacen expresar a través de marchas ante, no importa de sus decisiones, sí la aceptan, aunque ellos tienen sus propias leyes, sus propias normas, se hacen escuchar. Para ellos es respetable su lengua, su religión, sus creencias, pero ante todo su arte, su cultura se hacen ver. Como ecuatorianos, a ellos no les gusta que les digan qué tengo que hacer o qué debo hacer. Ellos son diferentes a todos. Han sacado expresidentes de de su país cuando no les ha llamado la atención, cuando se han abusado del poder. Lamentablemente aquí vemos una situación muy triste la que está pasando en Ecuador, que cuando el expresidente Correa haber formado un juramento de que no iba a tomar un abuso del poder, él se lo tomó y se abusó de la confianza de los ecuatorianos. A cambio, Bolivia, ellos sí se hacen escuchar también, participan de muchas culturas y muchas formas de expresión social.
pero a cambio el presidente de Ecuador, ellos dicen que no debes tomar ni robarte un peso, ni hacerte el humano insociable, porque a veces este gobierno sí lo hizo de su manera. Lastimosamente Ecuador está pasando y quedó en situación muy grave porque de ellos se sintieron la mayoría de ellos sintieron que le robaron sus derechos, robaron sus tierras y nunca se sintieron conformes. Y ellos han decidido de que su forma de expresión es no dejarse que dañen sus sueños y su forma de expresión social independiente. La Constitución de 1991 en Colombia así empezó. La Constitución de 1991 marcó un hito significativo en la historia de Colombia, buscando restablecer un Estado social democrático de derecho, que se presentan puntos clave de sus formas y desafíos que pasó en la Constitución. En la independencia del Poder Judicial, la Constitución fortaleció la independencia del Poder Judicial, permitiendo que la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia ejercieran un control efectivo sobre las leyes y actos del gobierno. Esto le permitió de que se declarara constitucional de leyes que atentan contra los derechos ciudadanos. La tradición electoral en Colombia ha sido fundamental para que la legitimidad del poder político, a pesar de los periodos de fraude y violencia, las elecciones siguen siendo el mecanismo principal por la toma de decisiones políticas. A pesar de muchos países latinoamericanos, Colombia ha mantenido una tradición de gobiernos civiles, incluso de tiempos de crisis. Esto permitió a una mayor estabilidad constitucional. Las más perjudicadas fueron aquí. La Constitución garantiza la libertad de prensa, lo que ha permitido que el ambiente relativamente libre para el ejercicio del periodismo a pesar de desafíos y críticas. La falta de paz, a pesar de que con estas expectativas ha generado por la nueva Constitución, Colombia sigue enfrentando un conflicto armado y una grave crisis humanitaria, con un alto número de desplazados y violencias de derechos humanos. La desigualdad, la desigualdad en que hubo en todo es en Colombia sigue siendo profundamente inequitativa, posicionándose como uno de los países más desiguales de América Latina. Aunque la Constitución promovió la democracia, participando la realidad ha mostrado una escasa participación ciudadana y un bajo interés en las elecciones. Los problemas que tuvo que enfrentar la Constitución. Algunos aspectos de la Constitución, como el régimen electoral, la regulación de la fuerza pública, han tenido que enfrentar problemas de implementación, lo que ha llevado a la Corte Constitucional a intervenir en diversas ocasiones. Las crisis que tuvo que enfrentar la Constitución de 1991. Se aplica en Colombia como respuesta una serie de crisis políticas, sociales y económicas que así afectan al país. Colombia enfrenta un conflicto armado prolongado por la presencia de conflictos guerrilleros y paramilitares, lo que generaba un ambiente de inestabilidad y violencia en Colombia. La corrupción y la falta de confianza en las instituciones políticas habían llegado a un desprestigio generalizado del Estado y de la clase política, lo que demandaba una renovación del sistema. La búsqueda de un acuerdo de paz y la necesidad de establecer un acto nuevo de pacto social que incluyera diferentes sectores de la sociedad fueron factores para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. A través de esta situación se buscaba ampliar la participación de diferentes sectores de la población
en el proceso político, incluyendo a grupos históricamente marginados como indígenas y afrocolombianos. Democráticamente, la Constitución de 1991 tenía como objetivo consolidar un Estado social de derecho, garantizando derechos fundamentales y promoviendo la equidad y la justicia social. Era necesario una modernización por el marco jurídico. Era necesario actualizar el marco jurídico de este país, que estaba basado en la Constitución de 1886, para adaptarse a las nuevas realidades sociales y políticas de la época. Como compromiso, el contexto, las exigencias del organismo de derechos humanos también impulsaron la necesidad de reformar la Constitución para asegurar el respeto a los derechos fundamentales. Desde el punto de vista, la Constitución de 1991 en Colombia no solo fue un documento legal, representó una esperanza renovada para millones de ciudadanos que anhelaban un cambio profundo en un país. Desde una perspectiva, aquí se pueden enfrentar muchos conceptos de la Constitución. En un país tan marcado por décadas de conflicto armado, la gente deseaba fervientemente un cese a la violencia. La Constitución se vio como una oportunidad para construir un camino de paz, donde las voces de las víctimas y los afectados por la guerra pudieran ser escuchadas. La desigualdad y la pobreza eran realidades palpables en la vida diaria de muchos colombianos. La Constitución prometió un marco legal que buscaba organizar derechos fundamentales, promoviendo una sociedad más justa y equitativa. Para muchos esto significaba la posibilidad de acceder a las oportunidades que antes les habían sido negadas. La participación de grupos históricamente marginados como indígenas, afrocolombianos y mujeres fue un aspecto fundamental de la nueva Constitución. Esto representa un reconocimiento con su dignidad y derechos, permitiéndoles ser parte activa de la construcción de un futuro. La corrupción y la desconfianza que llevaron a esta forma de identificarse, la desconfianza en las instituciones que había dejado a muchos colombianos desencantados. La promulgación de la nueva Constitución era vista como un paso de transparencia y la rendición de cuentas, restaurando la fe en un sistema que debía servir para todos. A pesar, la Constitución de 1991 simboliza la posibilidad de un nuevo comienzo para muchos. Era un sueño colectivo de un país donde los derechos humanos fueran respetados, donde todos fueran un espacio de participar y contribuir al bienestar. Esto tomó a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Fue un acto de apertura y diálogo, permitiendo que las diferentes voces y respectivas se unieran de la unión más probable de un consenso reflejado de la diversidad del país y formando un sentido de pertinencia. Como reflexión final, la Constitución de 1991 fue un faro de esperanza, un momento oscuro de la historia colombiana. Aunque los desafíos persisten, el espíritu de la Constitución sigue vivo en los corazones de aquellos que luchan por un país justo, equitativo y paz. La historia de esta Constitución lo ha llegado a que la situación, la que estamos viviendo de desigualdad y persecución, tanto esto en razón, esto es lo que vamos a seguir viviendo todo el tiempo en nuestras vidas. Se ve, y esto es lo que ahora en día se quieren tomar en conclusión, por qué la Constitución 91 tuvo que cambiar para evitar tantas injusticias y muchas cosas que no concuerdan con lo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad. Las injusticias y
y la impunidad que se está viviendo en nuestro país. Se vive día a día y por eso se tomó la decisión de poner a aplicarla para así acabar con esta sociedad y desigualdad que vive en todo el país.